Buenas tardes. El presente trabajo forma parte de mi proyecto de tesina para la licenciatura en Estadística en la Universidad Nacional de Rosario, que fue dirigida por Valeria Pacapelo y Cristina Cuesta. La tesina se hizo bajo el marco de un proyecto en conjunto entre la UNR y el Departamento de Agricultura y Pesca en Australia, y fue financiado por GRDC. En la misma se desarrolla un modelo lineal mixto multivariado con una aplicación en programas de mejoramiento de cultivos. En primer lugar, haré una breve introducción de la metodología presentada en el artículo en el cual se basó este trabajo. Luego plantearé los objetivos y describiré los datos que utilizamos. En cuanto a la metodología, presentaré el modelo mixto multivariado que desarrollamos, junto con medidas que permiten comparar los resultados obtenidos bajo este modelo respecto de los que se obtienen bajo enfoques univariados. Y por último, presentaré las conclusiones a las que arribamos. El trabajo se basó en el artículo presentado por Ganesa Lingam y otros en el año 2013, donde los autores desarrollan un modelo lineal mixto bivariado con aplicaciones en agricultura. Este modelo, por un lado, cuenta con los beneficios de los modelos mixtos, los cuales incorporan efectos aleatorios que contribuyen a explicar las variancias de los datos. Además, permiten estructuras de covariancia complejas que los vuelven más flexibles. En agricultura, estos modelos son altamente utilizados ya que permiten analizar datos que presentan estructuras de dependencia, falta de homogeneidad de variancias y desbalances en el número de observaciones por unidad observacional. Por otro lado, el modelo propuesto por los autores contempla las ventajas de los modelos bivariados, que, cuando se miden dos características en simultáneo, permiten considerar la posible existencia de correlación entre estas características. Además, a diferencia de los métodos basados en análisis individuales que son comúnmente utilizados, el enfoque bivariado incorpora la correlación entre las medidas tomadas sobre la misma unidad experimental. Al incluir estas correlaciones, se obtienen predicciones más exactas que las obtenidas bajo enfoques univariados. Sin embargo, en general se miden más de dos características en simultáneo, por lo que es de interés presentar una extensión del modelo bivariado al caso multivariado. Por lo que los objetivos de este trabajo son extender el modelo presentado por los autores al caso multivariado, ajustar dicha extensión sobre un conjunto de datos que provienen del Programa de Mejoramiento de Mankins o Protos-Moon de Australia, en donde las variables respuestas se encuentran correlacionadas, y por último comparar las predicciones, sus respectivos errores estándar y las ganancias obtenidas bajo el modelo multivariado respecto de los modelos univariados. Los datos provienen de una población diversa de genotipos de Mankins que, como ya mencioné, pertenecen al Programa de Mejoramiento Australiano. De esta población se seleccionaron 25 genotipos, que fueron sembrados siguiendo un diseño en bloques completamente aleatorizados en un arreglo rectangular de parcelas en el campo. Además, en el diseño se realizaron dos repeticiones para cada genotipo. La selección de los genotipos con mejor desempeño se basa en la medición de tres variables o características sobre la misma unidad experimental, que en este caso es la parcela. Para cada parcela se seleccionarán al azar múltiples chauchas, de entre 5 a 8, que son nuestras unidades observacionales. Luego se midieron tres variables que en base a la bibliografía se cree que pueden explicar el rendimiento del cultivo. Estas son el largo de la chaucha, el número de semillas por chaucha y el peso de 50 semillas. Se presenta la extensión al modelo mixto multivariado, en donde I es el vector de observaciones de las variables respuesta, tau es el vector de efectos fijos con matriz de diseño X, U sub G es el vector de efectos genotípicos con matriz de diseño Z sub G, U sub B es el vector de efectos aleatorios de bloque con matriz de diseño Z sub B, U sub P es el vector de efectos aleatorios de la parcela con matriz de diseño Z sub P, y por último, E es el vector de errores aleatorios. En este caso, el único efecto fijo que consideramos es el de la media general. Como mencioné antes, en los modelos mixtos se puede establecer matrices de covariancia más complejas. En este trabajo se parte de un modelo que asume una estructura diagonal para las matrices de covariancia de los errores y de los efectos aleatorios. Un modelo multivariado con estas características es equivalente a ajustar un modelo univariado para cada variable. El vector de efectos aleatorios U asume una distribución normal multivariada con vector de media cero y matriz de covariancias diagonal G, donde cada matriz G sub R está asociada a cada vector de efectos aleatorios U sub R. En el caso del vector de errores, se asume una distribución normal multivariada con vector de media cero y matriz de covariancias denotada por R. El modelo con estructura diagonal es un modelo que considera a los efectos aleatorios todos independientes entre sí, por lo que en este trabajo nos interesa comparar
dicho modelo contra uno que considere unas estructuras de covariancia más complejas. Por lo tanto, se presenta un modelo que incorpora las posibles correlaciones existentes entre las variables respuesta, que fueron medidas sobre la misma unidad observacional. En este caso en particular nos interesa probar un modelo multivariado que considera las correlaciones tanto a nivel fenotípico como residual, por lo que el modelo va a considerar matrices de covariancias no estructuradas para el efecto genotipo y para los errores, que son las presentadas en esta diapositiva, mientras que las matrices asociadas a los efectos de parcela y bloque, es decir, G sub P y G sub B, tienen una estructura diagonal. La comparación entre el modelo multivariado y los modelos univariados se hace a partir de la estadística R, que está conformada por los errores estándar de predicción asociados al i-décimo genotipo en la doble décima variable, es decir, la medida CEP sub IW, y la componente de variancia genotípica para cada variable W, es decir, el sigma al cuadrado sub G sub W. La estadística R es una medida de confiabilidad de las predicciones que los mejoradores utilizan para definir el ranking de los genotipos. Presenta la ventaja de ser independiente de la unidad de medida de la variable, por lo que facilita la comparación entre las variables con distintas unidades, y también con diferencias en magnitud. En base a esta estadística se calculó un porcentaje de ganancia que compara el incremento de la estadística R bajo el modelo multivariado respecto al modelo univariado. Utilizando el paquete de Dijkstra-Mollard se ajustaron 4 modelos multivariados, para los cuales se mantuvo una estructura diagonal para los efectos de parcelas y bloques, mientras que se compararon formas diagonales o no estructuradas para los efectos de genotipo y los errores. Al comparar los modelos utilizando la prueba de razón de verosimilitud restringida y los valores de Akaike, se eligió el modelo número 4 como el modelo que mejor representa los datos. A continuación presentamos las predicciones obtenidas para cada variable bajo el modelo 4 versus las obtenidas bajo los modelos univariados, además de las correlaciones genotípicas entre las variables. En primer lugar, entre el largo de la chaucha y el peso de 50 semillas se observa una fuerte correlación genotípica de 0,93. Luego, entre el número de semillas por chaucha y el peso de 50 semillas se observa una correlación negativa y débil de menos 0,35. Y por último, no parece existir una correlación a nivel genotípico entre el largo de la chaucha y el número de semillas por chaucha, siendo ésta cercano a cero. Por otro lado, si observamos las correlaciones residuales, se nota que las correlaciones entre el peso de 50 semillas y las dos variables restantes, es decir, el largo de la chaucha y el número de semillas, es débil, de 0,19 y 0,20 respectivamente, mientras que la correlación residual entre estas dos últimas variables es moderada, de 0,59. Al comparar las predicciones obtenidas bajo el modelo 4 respecto de las obtenidas en los modelos univariados, se observa que las predicciones en cada caso presentan mayores diferencias para las variables del largo de la chaucha, el primer gráfico a la izquierda, y el número de semillas por chaucha, el gráfico del centro, mientras que las predicciones para el peso de 50 semillas son aproximadamente iguales. Esto se puede ver en el tercer gráfico. Estos resultados son los esperados, ya que se observó que el largo de la chaucha y el número de semillas se encuentran moderadamente correlacionados a nivel residual. Recordemos que esta correlación era de 0,59, mientras que la variable del peso presentaba una correlación residual baja con las dos variables restantes. Se presenta la medida de ganancia en base a la estadística R obtenida al ajustar el modelo 4 respecto de los modelos univariados. En primer lugar, el número de semillas por chaucha es la variable con mayor ganancia, siendo esta en promedio 6,51%, seguida por el largo de la chaucha con una ganancia de 3,25% en promedio, y luego por el peso de 50 semillas, para la cual se observa la menor ganancia, que fue de 0,14 en promedio. A partir de estas ganancias se obtiene una medida de que también se modela la variabilidad residual de cada variable. Es por ello que al incluir las correlaciones entre el número de semillas y el largo de la chaucha a nivel residual, se observa una mejora en los resultados del modelo para estas variables, mientras que la variable del peso no se beneficia al incluir las correlaciones residuales, ya que éstas eran bajas. Por lo tanto, se observa que en general las ganancias respecto a la medida R presentaron resultados superiores bajo el análisis multivariado para el conjunto de datos de MAC-Bins. Además, el modelo multivariado elegido proporciona la predicción de los efectos genotípicos de forma individual para cada variable,
teniendo en cuenta las correlaciones entre las características a nivel genotípico y residual mediante el uso de estructuras de covarianzas apropiadas. El modelo multivariado presentado le proporcionó al mejorador un único análisis simple que, sin aumentar el tamaño de la muestra, le brinda resultados con mayor calidad en cuanto a la medida R. De manera general, también le permitió entender los genotipos bajo estudio, dándole una base para que en futuros ensayos pueda discernir qué genotipos se comportan de diferente manera para utilizarlos en una nueva cruza. Estas son algunas de las referencias más importantes del trabajo. Gracias a todos por su atención.